En el siguiente problema nos dicen, considera la situación en la siguiente imagen. En ella, una caja de masa M se encuentra en una superficie horizontal, la cual presenta fricción con la caja. Otro objeto de masa M minúscula se encuentra atado a un cable y pasa por una polea hasta conectarse con la caja. Con respecto a las masas, se cumple que la masa M mayúscula, o sea, la masa de la caja, es mayor que la masa de este otro objeto que se encuentra aquí. Entonces, la masa de la caja es mayor que esa otra masa. Por lo que la posición de equilibrio de las masas es tal como se muestra en la imagen. El hecho de que haya equilibrio quiere decir que no hay aceleración entre los objetos. Entonces nos preguntan, nos dicen, con la información presente es claro que al tirar de la masa M minúscula, yo tratar de tirar con ella, digamos, jalarla hacia abajo, para tratar de levantarla a la masa M mayúscula ocurre lo siguiente. A. Se debe tirar con una fuerza que como mínimo es mayor a la diferencia de pesos entre las masas. B. La fuerza de fricción presente entre la caja y la mesa se opone al movimiento de la caja. C. No será posible levantar la caja debido a que la fricción generada entre la mesa y la caja lo impide. D. Se debe tirar con una fuerza que como máximo es igual a la diferencia de pesos entre las masas. Entonces, pensemos primero en la B y la C, que son como las que hablan sobre la fricción. La fricción, sí, es claro que hay fricción entre la mesa y la caja, pero la dirección de movimiento la posible dirección de movimiento que va a tener la caja luego nosotros tirar va a ser en la vertical. Y la fricción solamente debería de oponerse o debería generar o molestar el movimiento, debería de producir un impedimento en el movimiento si nosotros tratamos de mover en la horizontal, o inclusive un movimiento que fuera de esta forma, que tuviera una componente horizontal. En ese caso sí afectaría la fricción, pero como la posible dirección de movimiento de la caja es perpendicular a la mesa, no va a afectar la fricción. Entonces esta B queda descartada, esta es incorrecta. La C sucede lo mismo, porque ya dije que la fricción no va a afectar y la fricción no es un pegamento. No me está diciendo que lo que hay es un pegamento, entonces no se va a quedarse pegada la caja a la mesa. Entonces la C también. Ahora pensemos en la A y en la D. Para esto voy a hacer una suma de fuerzas. Vamos a hacer una suma de fuerzas para la caja, para la caja y para el otro objeto de masa M minúscula. Entonces, estas sumas de fuerzas son las siguientes. Este objeto, la caja, siente una fuerza de tensión debido a la cuerda. Entonces siente una tensión, también siente un peso por estar en la superficie, siente una fuerza normal por estar en la superficie y también siente un peso que apunta siempre hacia abajo, una mg. Entonces la suma de fuerzas en el eje Y de la masa M mayúscula es la tensión más la fuerza normal más, menos su peso. Y como está en equilibrio, es igual a 0. Para la masa pequeña, la masa M minúscula, se va a cumplirse lo siguiente. Se va a tenerse que la tensión menos mg, su peso, va a ser igual a 0. Aquí está la tensión y aquí está el peso, mg. ¿Por qué? Ahora, lo que sucede es lo siguiente, esas tensiones son iguales, pero ¿por qué? ¿Por qué esas tensiones son iguales? Eso es porque la cuerda es perfecta, nosotros no vamos a trabajar con cuerdas que sean elásticas, entonces la fuerza que se aplica sobre una va a ser la fuerza que se aplica sobre la otra, las tensiones van a ser las mismas. Si nosotros combinamos esto nos damos cuenta que la tensión de aquí, la tensión es igual al peso del objeto de masa M minúscula. Al sustituir esto en esta otra ecuación de aquí arriba, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a irnos para acá, al lado de la derecha. Vamos a obtener que mg más la fuerza normal menos mg mayúscula es igual a 0. Despejando la fuerza normal, vamos a obtener que la fuerza normal es igual a la diferencia de los pesos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay que analizarlo un poquito. La fuerza normal es la diferencia de los pesos. Y esta es la fuerza que falta para poder hacer
que la aceleración en la caja sea igual a cero. Queremos que la aceleración sea igual a cero, o sea que está en equilibrio. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. La tensión, si no tuviéramos tensión, la fuerza normal sería totalmente igual que la fuerza gravitacional, que es su peso, como sucede con con la masa pequeña. Pero como tenemos la caja sobre una superficie, se crea una fuerza normal. Y, perdón, como tenemos la caja conectada con un cable, se va a crearse una tensión que va a contribuir a contrarrestar ese peso, el peso de la caja. Entonces, la fuerza normal va a ser lo que haga falta para poder contrarrestar el peso e impedir el movimiento. Eso es lo que nos está diciendo. Y esa fuerza normal tiene esta magnitud. Si nosotros logramos aplicar una fuerza, jalamos esta masa pequeña, la masa M minúscula, con una fuerza que sea igual, una fuerza, voy a llamarle F nada más. Si aplicamos una fuerza que sea igual que esa fuerza normal, vamos a lograr a quitarnos la fuerza normal, por decirlo así, y hacer que ahora la tensión sea igual que el peso. Entonces, vamos a obtener lo mismo, no va a haber un movimiento. Y esto va a suceder lo mismo aquí, no va a haber tampoco movimiento, debido a que la tensión va a ser igual que ahora más bien este otro peso. Si esa fuerza es igual que la fuerza normal, que es la fuerza, que es la diferencia de los pesos, va a suceder eso. Vamos a quitarnos la fuerza normal, por decirlo así, la que había antes, y no va a haber movimiento. Entonces, si ahora esta fuerza F es un poquito más grande, que esto, vamos a lograr quitarnos esa fuerza normal y además vamos a generar movimiento. Vamos a poder levantar esta caja. Entonces, si esa fuerza es como mínimo mayor a la diferencia de los pesos de las masas, va a haber movimiento. Entonces, esta es la opción correcta. ¿Por qué la D es incorrecta? Porque dice que como máximo esta fuerza F, como máximo es igual a esta diferencia de masas, a esta diferencia de pesos, perdón, va a haber movimiento. Y eso es incorrecto. Tiene que ser máximo a la igualdad. O sea, que sea igual a la fuerza normal. O sea, debe ser mayor que esa fuerza, perdón. Dice que como máximo, o sea, que a lo mucho esta fuerza F va a ser esto. Y si es eso, no va a haber movimiento. Entonces, ese sería el problema, esa sería la explicación y esta sería la solución, la A.